que saber por qué hablaba y no hablar porque sí, punto. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿o no? A ver, Diego quiere hablar, que lo Dale. veo titilando. Profe, pero yo la clase pasada que usted no me dejó hablar porque me confundió con el otro. Yo le iba a preguntar, pues La ya que cámara, Diego Andrés. Ya, espere, entonces espere, me arracomodo en un segundo. Entonces, pues ya que en este país se hace una reforma tributaria cada un año y medio, yo le iba a preguntar, en su opinión, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la reforma tributaria que necesita este país? Diego, Diego Andrés, mire, este país es yo creo que es el único país del mundo donde hay una inestabilidad jurídica tributaria como en ningún otro. Eso desestimula una cosa que se llama la inversión, que es indispensable para que las economías crezcan. Es decir, cada año y medio este gobierno no tiene aún 3 años y ya tiene tercera reforma tributaria. Claro, no es mal de este gobierno. El anterior gobierno hizo dos, el anterior gobierno que hizo dos en 8 años o hizo por lo menos 4. El anterior gobierno que fueron nosotros 8 años hizo. Santos hizo 4, profe. ¿Santos hizo 4? Sí, señor. Y el Están doctor haciendo Uribe prácticamente. y el Uribe expresidente también Uribe hizo hizo también 4. otras 4 por ahí. Uribe Y hizo antes 4. de Uribe creo que estuvo Pastrana y también hizo como 2. Ese es un tema de nunca acabar. ¿Y por qué todas las veces hay reformas tributarias que no ocurren en otras economías? Es parte de lo que le ocurre a nuestro país, no digo a este país, a nuestro país, es que es desinstitucionalizado. Nosotros trabajamos por lo urgente y no por lo importante. Igual, las economías manejan la coyuntura, pero tienen que tener en cuenta lo importante. La estructura tributaria de Colombia, desde hace mucho tiempo, es una estructura tributaria, digamos, llamémosle el término inequitativa. En tributación eso se llama regresivo. Es decir, no es progresivo, sino regresivo. Porque hay muchos factores. Entonces, Diego y todos, yo les decía en la sesión anterior cuando su compañero Pinzón decía que, pues, para la protesta de hoy, vuelva a lo mismo. Lo que yo me gasto, tengo que recibirlo. Y lo que recibo como Estado, lo recibo a través de los impuestos. ¿Quiénes pagan los impuestos? Las personas, naturales o jurídicas, los seres humanos. Y los seres humanos, por naturaleza, per se, no queremos pagar. Eso no es solo aquí, sino en todos los lugares del mundo. Y cuando nos ponen a tributar, dependiendo de nuestros intereses, presionamos para que sí o para que no. Entonces, Colombia tiene una falla en la tributación, o por presiones, o por decisiones no de política, sino políticas. Una cosa que se llaman precios políticos. A ver, ¿a qué me refiero? Desde la Constitución de 1991, ustedes no habían nacido, no saben hacia atrás qué pasaba. Los constituyentes establecieron que Colombia era una sociedad, un Estado social de derecho, una economía, bueno, creo que el preámbulo de la Constitución habla de eso, o no el preámbulo, es un Estado social de derecho. ¿Qué implica un Estado social de derecho?
que son muchas economías que no lo son, en la cual el Estado toma unas funciones que son unos derechos fundamentales y unas garantías fundamentales. La salud, la educación, muchas cosas que nosotros hoy en nuestra mente consideramos como lo más normal, y es perfecto que lo consideremos como lo más normal. Yo en algún momento les dije, la función de todo Estado no es sino una. ¿Cuál es? Redistribuir la renta. Y esa redistribución de la renta se logra mejor en esas economías, en esas economías que son estados sociales de derecho. Que el ejemplo por antonomasia que tenemos son los países europeos. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, de pronto me refiero a los países continentales, no a la isla, es decir, Inglaterra, que se asemeja más a el sistema político de Estados Unidos. Pero no obstante, se acerca a esos países europeos. Entonces, nosotros nos admiramos que haya unas garantías generales que aquí aspiramos. Según la Constitución de 1991, eso debería hacerse. ¿Eso qué implica, Diego y todos? Que el gasto del Estado se incrementa. Nosotros desde 1991 arrastramos una cosa que se llama un déficit fiscal. Culpa de eso, no sé, no estoy diciendo. Es decir, que el déficit fiscal no es otra cosa distinta a que el ingreso es menor que el gasto que hay que hacer. Entonces, como el Estado no tiene más mecanismos para sostener ese gasto que los impuestos, entonces tiene que establecer un sistema de tributación equitativo. Es el primer principio de la tributación, principio de equidad y eficiente, que señalamos. Ya vimos eso, nosotros no hemos visto eso, todavía no hemos visto, todavía no hemos visto a Smith terminando esa parte impositiva, esas teorías impositivas. Bien, es decir, ¿qué es un sistema tributario? ¿Qué es el primer principio de la tributación? Usted ya lo vio, usted ya está viendo Hacienda Pública, Johann Sebastián, o contabilidad o esas cosas, Sebastián. Listo, ustedes cuando vean eso, el primer principio de la tributación es una cosa que se llama un principio de equidad. ¿Qué quiere decir el principio de equidad? Que las personas paguen impuestos conforme a sus ingresos y conforme a su riqueza. Suficiente. Y hay unos mecanismos para lograr eso y para lograr ese objetivo, que son los impuestos progresivos, la progresividad impositiva, que nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Entonces, el proceso, los impuestos, es un mecanismo a través de los cuales los órganos legislativos ejercen un control político sobre el órgano ejecutivo, los impuestos y el presupuesto. Y todo eso, digo, en el mejor sentido de la palabra, se negocia. No estoy hablando de negociados, se concerta entre los órganos ejecutivos y los órganos legislativos. Entonces, siempre que hay un presupuesto, hay una puja entre uno, usted me da y yo le doy esto. ¿Dónde está su compañero Rodríguez? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué de lo que hemos mencionado? Es negociación. Entonces, el sistema tributario colombiano tiene unas fallas estructurales. ¿Cuál es la principal falla estructural? Es que primero, son muy pocos quienes pagan impuestos. ¿Por qué? Porque
el recaudo del impuesto se logra. En Colombia son 23 millones de trabajadores. A ver, voy a partir de esto, que es uno de los caballos de batalla de la pelotera por la actual reforma tributaria, que me imagino que la quitan mañana o pasó mañana. No pasa. Es que la tributación debe recaer sobre las personas naturales y en menor medida sobre las empresas. Y nosotros tenemos una estructura tributaria en la cual el mayor recaudo recae sobre las empresas y un menor recaudo recae sobre las personas naturales. Les decía, hay 23 millones de trabajadores, según las cifras del DANE y según la Fuerza de Trabajo Nacional. Solamente 1,5 millones tributan por informalidad, por elusión, por evasión. Solamente eso. Entonces, adicionalmente, contrario. Entonces, es que nos van a acabar a la clase media. El caballo de batalla. Es que nos van a quitar las pensiones porque nos van a gravar a las pensiones. Pero no vamos más allá. Que era lo que yo les decía, es información. Yo quisiera preguntarle, y de hecho lo hice. Y hoy lo hice porque hoy me logré salirme de un trancón en la calle 13 que estaba bloqueado entre un puente y otro y logró meterme. Y simplemente hablé. Dígame qué es lo malo de la reforma. Casi me pega. ¿Usted qué propone? Entonces confirmo lo que siempre he dicho cuando hay marchas y que yo también lo hice. Porque uno sale a vociferar y a tirarse las cuerdas vocales sin saber por qué. Es malo porque alguien me dijo que es malo, pero no porque yo miré esto es malo y esto es lo que yo propongo. Y lo corroboré tristemente. Venga, porque es mala la reforma. Es que le van a poner impuestos a las pensiones. Es que van a acabar con la clase media. Es que le van a poner impuestos a la IVA a la gasolina y el IVA a la gasolina sube toda la cadena productiva, el precio y entonces eso nos afecta. Yo no estoy diciendo que no vayan a poner impuestos a las pensiones que se necesitan, que no vayan a poner impuestos a ingresos que se necesitan a partir de cierto nivel. Yo no digo que no. Yo soy todo menos defensor del gobierno, pero yo tengo que ver qué es y tengo que saber qué es lo que están pidiendo. Entonces, este gobierno no lo va a solucionar, ni el que viene. Y esa falla estructural del sistema tributario colombiano nunca se va a resolver mientras no se sienten quienes deciden en este país. ¿Quiénes deciden en este país? Las empresas. ¿Quiénes deciden en este país? Los políticos. Pero yo no convenzo a alguien gritándole, ni denostando de él, ni diciéndole que es un bandido, porque lo único que hace que un país viva bien es la producción. Y la producción la generan las empresas. Y si yo me echo de enemigo a quien me da el empleo, pues me voy a quedar sin empleo. Entonces son muchas cosas. Hay fallas. Entonces, una de las fallas que lo que les voy a decir es que el sistema tributario colombiano tiene unos impuestos que son antitécnicos y que limitan el crecimiento. Miren, en el mundo, ¿Profe? la tributación
recae sobre las personas naturales. Aquí recae sobre las empresas. Con lo que voy a decir, primero me escuchan y se los voy a explicar por qué. Los tributos a las empresas en los países desarrollados, en las economías que reciben muchos ingresos, son bajos. Aquí son altos. Y aquí hay unas cargas adicionales que debería tener el Estado y no las empresas. ¿Qué ocurre cuando las empresas tienen, que lo vamos a ver con el sistema capitalista que comenzamos a manejar nosotros hasta dónde llegamos? Bueno, que dijimos que la importancia, que para Smith el capitalista era importante porque financiaba y que proponía que los impuestos fueran bajos, porque ellos acumulaban y generaban más producción y más riqueza. Hasta ahí eso es lo que hace el sistema mundial en los países capitalistas desarrollados. Las empresas tienen baja tributación. ¿Eso es lo Ya. que se le llama economía fraternal? Yo no sé, Diego, ese término, pero déjame, de pronto tú coliges eso. Déjame termino. Entonces, ¿qué pasa si a las empresas tienen bajos impuestos? Hay más ganancia. Y esa ganancia de las empresas, ¿para quién va? Para los dueños de las empresas. ¿Sí? Listo, para los dueños de las empresas. Esos dueños de las empresas, esas ganancias, es su ingreso. Esa es su renta, su ingreso. Y sobre ese ingreso debe pagar impuestos. ¿Qué ocurre? Que en Colombia, ¿por qué? Por presiones, por la presión que ejercen los gremios, que ejercen todos, las rentas provenientes de las empresas, que se llaman dividendos, y las rentas de capital, pagan mucho menos que las rentas de trabajo. ¿Quién puede capar impuestos siendo trabajador? Nadie. Porque las empresas lo reportan para que se los admitan como deducciones, los admitan como gastos para efectos de contables. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto y han propuesto las misiones que han traído para que miren esto? Primero, baja el impuesto a las empresas. Segundo, suba los impuestos de los dividendos. Hasta la segunda reforma del expresidente Santos, los dividendos que reciben los accionistas de las empresas, ¿ustedes saben qué es el dividendo? ¿Un dinero adicional a la No. ganancia? ¿Qué es, César Rey? ¿Qué es el dividendo? ¿Sabes? No, señor. María Fernanda, Sebastián, Laura Esperanza. ¿Qué son los dividendos? No sabemos. ¿No saben? Listo, no sabemos. Pero sin embargo vamos a marchar por vainas de esas y no tenemos ni idea de qué. Mire, los dividendos es lo que le reparten a los dueños de las empresas a prorrata de la participación que tienen en la empresa. Es decir, las ganancias que se reparten a prorrata. Una empresa, somos 5 dueños, nos ganamos 100 pesos a cada uno. Si cada uno tenemos el 20%, nos dan el 20% de esos impuestos, de esos ingresos. Eso se llama dividendo, es la ganancia del capital. Entonces, hasta de la segunda reforma del expresidente Santos, esos dividendos tenían una característica que se llaman ingresos exentos. Es decir, yo recibía lo que quisiera
y no pagaba impuestos sobre eso porque estaba exento de impuestos. Yo no sé si aquí he mencionado, la secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo paga más impuestos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque los ingresos o las rentas de la secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo son rentas de trabajo, que no tiene forma de capar ese impuesto. Se lo paga, mientras que él recibe sus rentas es de dividendos, que hasta la reforma segunda del doctor Santos estaban exentos. En esa segunda reforma él le puso el 5% a los dividendos. Creo que fue la anterior o la primera reforma de este gobierno, lo subieron a 10. En esta no, en esta propusieron al 20 y creo que propusieron al 15. Entonces ya algo paga. Entonces los expertos recomiendan baje aquí y suba aquí. Y muchos dicen, y yo también lo digo, ¿por qué las rentas de capital no tienen la misma tarifa que las rentas de trabajo como en cualquier parte del mundo? Son rentas, son ingresos. Las rentas de capital, es decir, los intereses que se reciben por préstamos o por ahorro en los bancos, tiene una cosa que se llama retención en la fuente. Bueno, ese se lo graban. Pero los arrendamientos de viviendas, de apartamentos, de casas, de apartamentos, de bodegas, no pagan impuestos. Está mal distribuido. En eso no se mete. Las rentas de la tierra, los avalúos catastrales. Si Colombia actualizara los avalúos catastrales en el campo, en el campo, no necesitaba reformas tributarias. Miren, yo tengo un pedazo de tierra fuera de Bogotá y yo digo mi predio vale 800 millones, 1.000.000 millones de pesos, por lo que tengo, por decir algo. Pago, el avalúo catastral es de 180 y pago impuestos sobre 180. Y eso yo no... las rentas de la ganadería. Yo allá tengo 7 vacas y no pago impuestos sobre eso. Compren ustedes el valor de esas vacas en un carro, tienen que pagar impuestos por el carro y yo no pago sobre eso. Eso es injusto. Entonces, ¿hay de dónde? Pero entonces dígale usted a los ganaderos, pague renta sobre el ganado, actualice los avalúos catastrales de los predios rurales y hay un partido político que impide eso. Y ahí tiene la plata. Entonces la estructura está mala. Igual, este gobierno, el que sea, yo lo único que sé es que el gasto de la pandemia y el lastre que traemos del déficit fiscal, hay que pagarlo. Y la única forma como se paga es con impuestos. Nadie se atreve a decir del actual gobierno, aceleremos, y ese es un programa que lleva hace no sé cuántos años, los avalúos catastrales en el campo. Los avalúos catastrales están actualizados en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, en las ciudades capitales. En los municipios no. ¿Por qué? Porque están los gamonales, porque está... Ustedes imagínense frente a que se le ocurra al gobierno cualquiera presentar en algún momento un proyecto de ley en el cual se haga como un censo del hato ganadero y aparezcan personas con 5.000, 10.000, 20.000 cabezas de ganado, que por barato el ganado en pie cueste 1.000.000, 1,5 millones de pesos. ¿Cuánto tendrían que pagar en impuestos? ¿Y quién se opondría a Johann Sebastián? ¿Cuánto? Todos sabemos que desde hace mucho tiempo, ¿verdad que usted no pertenece a ese partido?
desde hace ¿A mucho cuál, tiempo, profe? ¿A cuál? al que se opone a los avalúos, a la actualización catastral en el campo, que daría todos los recursos y Pero es que dinamizaría eso la lo propone tierra. Petro. No, Pero es que señor, eso lo propone. No, o el sea, hecho de que entre otras el hecho de cosas que lo propone oiga, oiga, Petro, pero el ellos hecho de están que en Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde. el hecho de que lo proponga Petro es malo. Yo no soy Hasta petrista. el liberal. No, profe. Mire, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted está planteando. Mire, usted, el solo hecho de la pregunta inicial con la que iniciamos la clase de cómo sería de la que hizo alguno de los muchachos, no recuerdo quién, Diego, si no estoy mal, dice, para usted, profe, ¿cuál sería la mejor reforma tributaria o la mejor manera de tributar en Colombia? Y claro, tiene toda la razón al usted argumentar al proponer esta hipótesis. Y le tengo otra mejor. Mire, hay las iglesias cristianas, la iglesia romana, ellos tienen cualquier cantidad de predios. Vaya usted a iglesias como el lugar de su presencia que queda en la 100 con Suba, a ver cuántas casas tienen. Tienen más de 10 predios. Tienen como 30 predios, si no estoy mal. Vaya nomás aquí a la Misión Carismática Internacional en la 30 con América. ¿Cuánto costarían los impuestos de todos esos predios? A eso, más allá del impuesto predial, los impuestos que tendrían que pagar por los ingresos recibidos, ¿sí? Pero como funcionan como entidades sin ánimo de lucro, cultos religiosos y demás, aquí solamente haciendo referencia a ellas dos. Mire, si lo vamos a espiritualizar, pues Jesús dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Escuchaba hace un par de semanas una entrevista con el pastor John Milton Rodríguez, un debate entre Catherine Miranda, la apoderada de Antanas Mocus, que es representante de la Cámara del Partido por el Partido Verde, y estaba también el Juanita pastor John Milton Gobertus. Moreno. No era Juanita Gubertus, Juanita senadora. Ah, bueno. Juanita, no, perdón, Juanita es representante a la Cámara también por Bogotá, pero no, yo aquí me refiero a Catherine Miranda, que es la de Mocus. Juanita Gubertus es la pupila de la esposa de la alcaldesa, y suena tan, eh, de, de, De de, Lozano, de Angélica. de Angélica Lozano. Entonces, en ese debate, pues ella decía algo muy cierto. Y mire, usted sabe la afiliación política que yo tengo, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de pensar. Eso no quiere decir que no tenga una manera subjetiva y un punto de vista crítico tal vez en mi poco, mucho o vago conocimiento o alguna experiencia que pueda llegar a tener, pero es que tampoco eso, es que hace falta tener sentido común de verdad para decir, si vamos a aplicar el principio de equidad y el principio de igualdad, de los cuales usted mencionó hace un momento, bueno, no mencionó el de igualdad, pero sí el de equidad, pues sencillo, cada quien tributa como de acuerdo a su bolsillo. También usted mencionó que la política colombiana es regresiva, ¿sí? Y ese es un grave problema, pero también el problema está en que no se está llevando a cabalidad ese preámbulo, ese prefacio de la Constitución Política de Colombia. Respondiendo a su pregunta, profe, claro, por supuesto, las grandes tierras, las grandes tierras fértiles improductivas, como le llama Gustavo Petro, pues él tiene razón al decir que a ellos hay que cobrarles impuestos por lo que no están, porque no la están utilizando, ¿sí? O sea, si la quieren tener, pues paguen más impuestos, pero la están teniendo prácticamente a costo de nada. Y claro, si sumamos los cerca de 3 billones de pesos, sí, como 3.5 billones de pesos, que podría ser la tributación de estas iglesias, hablando pues en una cifra alegre, que de hecho mencionó Catherine Miranda ese día. Entonces imagínense, ¿sí? Sumemos los impuestos de las iglesias, que no solamente las cristianas, la iglesia católica, bueno, los budistas, las sinagogas,
y demás, ¿sí? Y respecto también a los impuestos de la ganadería, claro, usted no lo dijo con nombre propio, pero yo sé que usted se refería a José Félix Laforí Rivera, ¿sí? Y a María Fernanda Cabal Molina, su esposa. Entonces, el hecho que yo pertenezca al partido político de ellos, profe, no quiere decir que no sea crítico y que no sea crítico y diga como caramba, ¿cómo es posible? Porque créame que a todos nos está oliendo esto y más a la clase, a la que llaman clase media boyante, como diría Paloma Susana Valencia Lacerna. ¿Sí? Entonces, no sé, profe, no sé. No sé si respondí a su pregunta, pero No, estoy de sí, acuerdo claro. con usted. Yo era por echarle su vainazo, no, pero no, usted tiene toda la razón. Entonces, mire, Diego, es que es tan inequitativo que pues yo les cuento, yo fui bautizado en la Iglesia Católica. Pues en este momento creo que soy agnóstico, pues no sé, pero pues para mí la religión tiene una connotación simplemente espiritual y yo puedo creer o puedo no creer, pero es que la parte económica es diferente. Él dice, sí, cierto, pero esa es una de las cosas que jamás lograremos que paguen impuestos. Entonces, hay tantas cosas de dónde sacarlos, pero lo que nos tenemos que centrar es en lo que es, no en lo que debería ser que existiera un censo agropecuario y con el censo agropecuario los municipios tendrían capacidad de gasto todo el que ustedes se imaginen, sin necesidad de ICAs, sin necesidad, listo. Tendríamos ese serviría también para la renta nacional, el inventario de datos, eso es lo que debería hacerse y que ojalá algún día se haga, que ojalá las iglesias, pero el problema, todas paguen impuestos sobre su riqueza. Entonces se escudan en el bien público que hacen o en el servicio público que prestan o listo, ok, eso es tema. Entonces, tenemos que centrarnos en lo que hay. Los ingresos son insuficientes. Y hay unas cosas que son ciertas. Hay muchas personas amparadas en muchas cosas que no pagan impuestos. Entonces, ¿que hay que bajar la base? Sí, hay que bajar la base. Entonces, es que a mí me van a poner a pagar a partir de 2.500, de 2,5 millones de pesos. Paja, eso es desinformación. Porque es que adicionalmente, el sistema tributario lleva unos 15, 25 años que está muy enrevesado. Entonces, yo tengo un ingreso que son 2.500, 2,5 millones, por decir algo, y entonces para efectos del impuesto lo tengo que convertir en una cosa que se llama unidad, ya se me olvidó. Entonces, eso crea confusión y la hace difícil. Esta mañana decía el señor expresidente Uribe, que había que hacerlo sencillo. La tributación tiene que ser sencilla. Aquí no, otra falla. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Hay que recaudar más impuestos. Y hay que recaudar más impuestos. Las pensiones tienen que pagar impuestos. Pero las pensiones son ingresos. Y así como los ingresos tienen que pagar impuestos, los ingresos altos o los ingresos a partir de cierto nivel, no quiere decir que el que tenga un ingreso siempre tenga que pagar. Yo no sé si les comenté que el porcentaje de personas que están pensionadas en este país, ¿ustedes saben cuánto es? De las personas que deberían estar pensionadas en este país, ¿qué porcentaje hay que reciben una pensión? ¿Lo saben? No, 35%. Y de ese 35% que reciben una pensión, el 75% no recibe más de 2, 3 salarios mínimos, que según la reforma tributaria que presentaron, no pagan impuestos. Pero yo eso no lo sé. Simplemente escuché a alguien que dijo
que es que a las pensiones les ponen impuestos. ¿A quién le ponen impuestos? A pensiones de más de 7,5 millones de pesos. Que es distinto. Que son muy poquitos, que no es más del 10% de los pensionados del país. Que son militares, maestros, exfuncionarios públicos, excongresistas, que casi nunca pusieron, es tema de otro asunto, los cotizaron lo suficiente para hacer eso. ¿No es justo que paguen? Entonces, simplemente es, como les dije en la sesión anterior, desinformación. Y lo único cierto es que si la reforma esta no la presenta, que creo que el señor no va a ser tan tosudo y no va a desobedecer a su patrón, la va a tener que retirar. O le van a tener que hacer tal colcha de retazos que el próximo gobierno, el que arranca el 7 de agosto del próximo año, no de este, va a tener que meter una, en consenso con el que le está entregando para que arranque la legislatura del 20 de julio de 2022 y que la aprueben a diciembre del 2022 para que comience a operar en el 2023 y los recaudos de esa reforma van a pesar apenas en el 2024 porque así son los tiempos de eso. Entonces, esta reforma, si la aprueban este año, es para el 2023, que comienza en 2024, para el pago. Entonces, esa reforma hay que hacerla. Algún día tendrán que bajarle a las empresas. Entonces les decía, si las empresas tienen más para repartirle a sus accionistas, listo, entrégueselos, póngale impuestos altos. Entonces, ¿qué hace el accionista? Venga, ¿sabe qué? Que es lo que está por debajo de eso. No me entregue todo eso, dejémoslo en la empresa. Y las empresas, como lo tienen, se supone que tienen ese ahorro y van a hacer más inversión. Y va a aumentar la producción. No sé si entienden la figura de eso. O póngalo a tributar sobre eso. Si usted quiere que me entregue todas las utilidades, pague un impuesto alto. Es muy posible que, porque esta mañana estaba escuchando yo al viceministro, que ya dijo que quitaba el IVA a los servicios públicos de los estratos 3, 4 y 5, 4, 5 y 6, que quitaba el IVA a los entierros, que quitaba, y entonces esta semana oí decir a un político del Centro Democrático que tenían que concertar con los empresarios. Entonces, ¿en qué consiste la concertación con los empresarios? Venga, hermano, subámosle un poquito a los impuestos a los dividendos. 5 puntos, yo no sé cuánto representa. Pero esta reforma, como colcha de retazos, si pasa, pasa como tal, lo que implica que hay que hacer otra. Diego, no le puedo dar la respuesta, maestrico. Perdón que le diga así, Diego. No le puedo dar la respuesta. Es decir, la estructura tributaria tendría que modificarse y que todos paguemos sobre lo que debemos pagar. No que unos tengan beneficios sobre otros. Es que una de las cosas que yo, que me parece bien de los planteamientos que hace Gustavo Petro, tiene muchas cosas muy buenas y lo tengo que reconocer. Es porque él simplemente dice, mire, que el avalúo, la rueda, el palo en la rueda para los avalúos en el campo, quien se lo ha puesto siempre, ha sido los partidos de derecha, el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, porque el Partido Conservador siempre ha sido el partido del campo, mientras que el Partido Liberal o los radicales siempre eran los comerciantes, los industriales, ese tipo de cosas. Entonces, quienes se oponen a eso son esos partidos de más de derecha. Simplemente el que dice, mire,
si usted los actualiza y yo tengo que pagar un impuesto alto, estimulo la producción. ¿Por qué? Porque si yo tengo un predio que tiene un impuesto alto, yo digo, le tengo que sacar a ese predio los recursos para pagar el impuesto. Y el sacarle a ese predio, es decir, voy a poner a producir esa tierra. Eso, uno. Entonces se junta el hambre con la gana de comer. Entonces yo tengo 10.000 cabezas de ganado o 100.000 cabezas de ganado. Hay gente, ustedes no lo creen, que tiene 500.000 cabezas de ganado y uno los ve como si 500.000 cabezas de ganado, multiplique 500.000 a 1.000.000 de pesos que cueste una con otra. O sin, no, y para eso necesito tener toda la tierra del mundo, porque nosotros la agricultura es improductiva en Colombia. La agricultura tiene que estabularse, no en sabanas. Y estabulándose es más productiva. Y tiene hasta mejores daños medioambientales. Bueno, no importa. Con eso, listo. Algún día, no sé, yo estaré muerto. ¿Qué se está burlando? ¿Qué lo impide hacer? Los grupos de presión. Entonces yo les decía y le decía a su compañero que está en la marcha, todo eso se negocia en los organismos legislativos. Ustedes van al centro de Bogotá, está abandonada, hay sectores que están abandonados, ahí pudiera haber vivienda de interés social. Ese fue un programa que se planteó y uno dice recoja las ciudades y no las extienda. Es independientemente de que yo piense votar o no votar por él, independiente de lo que sea, fue una propuesta en la alcaldía de Gustavo Petro. No funcionó, pero es buena idea. Entonces, todo eso abandonado, eso genera producción. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y no sé, es bajarle a las empresas, subirle a las personas. Y todos nos vamos a tener que sacrificar. ¿Sí? No hay ninguna otra forma. Ponerle impuestos a las pensiones. Modificar las pensiones, con eso se quita la presión del gasto público hacia los subsidios que le da a las pensiones, que no los reciben los que reciben 1 o 2 salarios mínimos, los reciben esos que reciben altas pensiones. Y quita presión al gasto público por ese lado, y ese gasto público no le desaparece, sino que se va hacia otras cosas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Apagando un incendio. Un incendio que se había venido, que se inició, que les dije yo, de alguna manera, no es que la Constitución esté mal, ojo con eso, cuando resolvió un sistema para Colombia. No es que esté mal, está mal la forma cómo se ha llevado eso a cabo. Es decir, es cómo el manejo político y económico se ha dado. No quiero decir que el Estado Social de Derecho, no, eso es lo que debe ser. Pero por nuestra falla estructural en el sistema tributario, viene arrastrando eso, que se acrecentó con el gasto infinito de la pandemia. Y no infinito, o sí casi al que vamos, porque no sabemos hasta cuándo es, y lo tiene que sostener. Porque el Estado tiene que proteger, tiene que desarrollar el año entrante o el próximo gobierno un programa agresivo para sostener las empresas, las pequeñas, que son las que más empleo generan, porque es la única forma de que vuelva a crecer y que la tasa de desempleo no siga aumentando. Y tiene que hacer muchas otras cosas. Los que saben dicen, el problema usted lo resuelve y aumenta un 30 o un 25% el recaudo, quitando un poco de deducciones y exenciones,
pero luchando contra la evasión. Y las herramientas las tienen. Lo único que les falta es una cosa. Aquí hay cárcel por, bueno, eso es especulado. Es decir, cuando yo recibo el IVA y recibo la retención en la fuente y no se le estoy entregando al gobierno, eso se llama peculado por apropiación y existe el tipo penal para ese delito. Existe la sanción penal para ese. Pero hay impuestos cuando yo cuando hago evasión, que es diferente, o utilizo los mecanismos o los vericuetos para hacer elusión y me pueden coger, esa parte debieran meter la cárcel a las personas. Esa parte no existe. Pero esa parte quienes pueden no lo van a permitir. Y quiere decir que eso pasa por los órganos legislativos. Y en los órganos legislativos pues aparecen todas las presiones, todos los gremios. Y esos órganos legislativos son elegidos. Por eso quienes los presionan, que les van a cobrar el favor. Entonces, ahí donde uno dice, miércoles, ¿aquí qué? Y la verdad es esa. ¿Solución? Yo no creo verla. En la vida que yo llevo, que es poquita, 90 años, creo que solamente en un periodo he visto que haya lo que se llama superávit fiscal. Siempre ha habido déficit fiscal. Y el déficit fiscal no se cubre sino con una sola cosa, que se llama deuda. Y cuando el ingreso interno es insuficiente, no hay otra cosa sino que se llama deuda externa. Y fue con lo que yo le comencé preguntando a su compañero Pavón, cuando consideran que el Fondo Monetario Internacional es una sanguijuela que nos roba, o el Banco Interamericano de Desarrollo es una sanguijuela que nos roba, o el Banco Andino de Fomento es una sanguijuela que nos roba, es decir, esos organismos multilaterales. Si no fuera por esos organismos multilaterales, eso lo verán ustedes más adelante, que la izquierda considera como el mayor pecador del mundo los organismos financieros internacionales, toda la izquierda. Pero no sé si es que a uno le meten eso porque desconocen o de mala fe. Yo en este momento simplemente dejé eso. Y la izquierda tiene unos grandes economistas muy brillantes que saben eso. Pero lo primero que ustedes aquí salen a decir es que el Fondo Monetario Internacional, más o menos eso era lo que quería decir Juan Pablo en la clase del lunes o en la sesión del lunes. No sabe de qué es eso. Pero eso es lo que yo oigo y eso es lo que yo repito. Yo les dije, yo también hacía lo que ustedes. Yo en temporadas como esas, cuando tenía 17, 18 años, y cuando estaba y tenía 21, 22 años, estaba estudiando Derecho, salía a marchar. No estaba el ESMAD, pero sí tiraban bombas, no aturdidoras, sino de columnas de humo. Y no estaba el ESMAD y los policías, los polauchos de verde tenían su casco y tenían su bolillo. Y nos arrinconaban y ya listo. Y salía a gritar y a repetir consignas que no tenía ni idea detrás de eso que había. Ustedes, Johan Sebastián, sí que sí ha estado en el campus de la universidad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 3 o 4 que encierran a 5 o 7 o 10 y comienzan a girar alrededor para evitar y comienzan a vociferar y no explican nunca nada. Pero, profe, yo creo que ahí también a veces es más por capar clase. Excúseme que lo piense de esa manera, profe, pero pues muchas veces, es que usted lo ha dicho, muchas veces no sabemos ni por qué protestamos. Aparte en esa universidad
solamente hay un pregrado, los de especializaciones y maestrías no se meten casi en nada, o sea, serán contaditos, los de casi todos, bueno, casi siempre los que arman son los de la mañana, los de la noche pues no tanto, aunque pues algunos. Entonces yo no sé, profe, sí, es más como por unirse a la Universidad Nacional, nosotros somos como un lunarcito, recuerdo como en esa manifestación del 2018 en contra de la ley de financiamiento, estaba como en segundo semestre, creo, sí, yo estaba recién llegado, entonces pues nada, uno a veces como que sí, no hacen clase y nos encierran a todos y le ponen pupitres a las puertas, pero algunos sí se toman el trabajo de explicar, pero ni siquiera hay un adoctrinamiento, ¿sí? O Dile, sea, es como un activismo y ya, no es más. Es que somos ponen los activistas, pupitres, pero no sabemos por qué. nos ponen los pupitres en las puertas de los salones, menos en las de Sepúlveda, porque Sepúlveda las quita y entra a clase. Y las vandalizan, no, profe, y vandalizan. Mire, usted, nosotros podemos decir todo de las universidades públicas, pero usted y yo somos testigos que la SAP tiene infraestructura tecnológica. Bueno, no la voy a comparar con la Universidad de los Andes, pero hasta hace un año la tenía como la de la Sergio Arboleda e incluso como la Javeriana que usted que trabaja allá sabe. Sí, todos los salones con video beam, que no funciona, que la gente no los utilice, que los profesores no los utilicen es diferente. Pero en la Sergio era igual, los profesores tampoco utilizaban los video beams electrónicos, los tableros electrónicos. Entonces, aparte, los pupitres estaban recién cambiados, los cambiaron yo estaba en primer semestre cuando los cambiaron, imagínense. Y los salones los pintan, creo que cada 6 meses o cada año. No podemos decir que salones vueltos nada, no le falta, no tienen un tablero roto, o sea, podemos decir todo menos que a esa universidad le falte algo, hasta ruta tenemos, imagínense. Entonces no entiendo nosotros qué tendríamos que quejarnos si a nosotros en principio ni nos afecta la ley 30. Bueno, no, Ahora, si yo, vamos yo, con solidaridad, si vamos por solidaridad y que pero por defender yo lo estoy de público, acuerdo, pues es que para... yo estoy de acuerdo que marchemos, pero que sepamos por qué. Sí, claro, y yo no Como estoy diciendo que bulto, no no marchemos, sé, ¿no? Yo no salgo por seguridad, porque o si no, tal vez hasta pero estaría es que en marchando. serio, yo hoy corroboré con tristeza lo que yo ya sé, porque lo he visto siempre en la ESAP. No sé, ustedes son nuevos, pero de pronto aquí a alguien le puede preguntar a alguien que corrobora. A mí en la ESAP me consideran de derecha, no sé si soy de derecha. En la Javeriana me dicen que soy de izquierda. Eh, Cuando van a invitarlos a las marchas, yo simplemente le digo, ahora explíquenos por qué esto. Para la última que hubo, explíqueme por qué vamos a marchar contra las pensiones. Porque allá hubo una pelotera por reforma de pensiones. Y hay que salir a marchar. Venga, explíqueme usted qué entiende, cuál es el problema de las pensiones en el país y por qué hay que marchar y por qué la reforma no se puede hacer. Y a mi salón no entran. No sé, seguramente soy de derecha. Porque ley, entonces, mire, si usted me convence, yo me llevo a todos los estudiantes y nos vamos a la marcha. Pero primero dígame qué entiende y por qué está marchando. No marche como un borrego. Infórmese. No se ponga de cordero. Sepa por qué. Y no sabemos. De verdad es triste, no sabemos. Y lo tengo que reconocer, no sé si yo no sé porque no me intereso o porque quien me está dando la información me la está dando sesgada y me está dando una información que él también creyó y nunca conoció o sabe y de mala fe no me la quiere decir o la entiende. Es cuando yo les digo que los economistas, así sean de derecha o de izquierda, saben que hay unos fundamentales en la economía. Y pues o no lo dicen porque no les conviene. Eso es todo.
¿Qué más seguimos? Entonces, Diego, no le puedo decir cuál sea una reforma que para lo que yo tengo concebido en la cabeza dentro de mi formación es que Pero, tiene, profe, tiene que ser podemos decir equitativa. que, Sí, podemos sí, decir que para el inicio de una buena reforma, primero hay que reformar nuestro sistema económico. para una reforma, no nuestro sistema económico, porque digamos, Diego, que el sistema económico bajo el que usted vive, vivirá y vivirán los nietos de sus bisnietos, que es el sistema capitalista, porque no hay ninguno que funcione. Me refiero al modelo de producción. Es decir, este modelo de producción tiene muchísimas fallas, pero justamente para eso está el Estado. No para desaparecer las fallas ni para corregirlas, para aminorar los efectos negativos de esas fallas. Y para hacer eso, entonces, nosotros, digamos, hay modelos imperfectos. Entonces uno mira, las economías europeas tienen todas las fallas que tiene el sistema capitalista. Tienen todos los mismos bollos que nosotros tenemos en este momento. Pero hay una diferencia. Es que su nivel de vida y de bienestar de esas personas, así haya unos que no sean, pero en la media es mejor que la que nosotros tenemos. Y eso se hace es un problema cultural, es un problema de las instituciones. ¿Sí? En Alemania hay corrupción del partido de gobierno. No se volvió paisaje como aquí. Entonces aquí la corrupción de uno y de otro, la tapa la de uno, la tapa la del otro, la tapa la del otro, y ya. Ah, funciona. Está listo, hermano. Usted se equivocó. Aquí está la ley y se la aplica. Aquí nosotros no. Entonces, todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando las instituciones funcionan, las sociedades son mejores. Y eso crea conciencias diferentes. Entonces, usted aprende que a usted lo eligieron y que usted no tuvo que gastar 300 o 500 o 1.500 millones de pesos. Y entonces usted cómo lo recupera con los contratos que me doy, con la presión que yo hago en el organismo legislativo. No. Entonces usted va teniendo conciencia de que usted lo eligieron y usted va a trabajar por esos que votaron por usted, a que usted le prometió. Es diferente. Y ese es un problema cultural. Entonces, ¿nosotros por qué tenemos esa estructura tributaria? Porque aprendimos mal. Porque las instituciones nos permiten que podemos hacer lo que nos da la gana y no nos pasa nada. Porque existe la ley y a sabiendas la violamos y sabemos que podemos comprar jueces, que podemos comprar... no sé si yo a ustedes les decía, todas las actividades del Estado, toda la organización pública es corrupta, desde el más alto hasta el último. Ustedes saben que yo soy abogado, yo litigué mucho tiempo y dejé de litigar porque me cansé. Entonces los funcionarios judiciales todos dicen yo soy impoluto. Cuando yo iba y necesitaba que hicieran una notificación de algo, lo que además de la tarifa que se tiene establecido, le tenía que dar al notificador, tenga hermano, vaya, eso se llama corrupción. Claro, yo la promoví o ellos me la dijeron, yo la estoy consintiendo. Toda la contratación pública, absolutamente toda, en todas las actividades, es corrupta. En toda, el corrupto no es el que se roba
200.000 o 3.000 o 5.000 millones de pesos. Es el que recibe 2 pesos por hacer o por agilizar una cosa que tiene que hacer. Eso se llama corrupción. Entonces uno habla en la escuela. Toda la contratación en la escuela. Ojo, nadie, menos mal que no estoy grabando. Pero la escuela no se escapa de eso. Es triste. En todas las actividades del Estado hay corrupción. Todas las licitaciones o son organizadas y listo. Ya se hablaba con unos compañeros de ustedes que son del nocturno. Y una persona licita con el Ministerio de Defensa. Y lo confesó abiertamente. Yo pudiera vender un 30% menos si no le tengo que dar la coima a todos. Desde el que recibe en la bodega o el que recibe en el almacén, hasta que el que me bicicletea la factura, hasta que llegue a contabilidad, llegue a pagaduría y la plata me la pongan en el banco. Ah, no le estoy dando un soborno. Sí, es un soborno. Tenga, lo invito a almorzar. Le mando unas flores a la señora, le mando unos chocolates a la señora, le regalo un portátil para el hijo. Eso es corrupción. Y está en todos, absolutamente en todos los entes del Estado. Quisiera tenerme que comer la lengua y que alguien me dijera lo que usted dice es embuste de Hernando Sepúlveda. Pero no es así, con tristeza. Este país se soluciona quemándolo todo y sobre sus cenizas construir uno nuevo y esos que lo construyan no estar contaminados. Es decir, nuestras instituciones no funcionan. El aparato judicial no funciona. Es corrupto. El aparato legislativo es corrupto. Todos. Absolutamente todos. Cualquier cosa, alguna cosa, ya no es limpio. Todos esos que hablan todas las veces de que el que más habla, eso es como una carreta. Mientras más ruido haga, más vacío es. Entonces, tengo que decirle, Diego Andrés, y a todos, una reforma como debería ser, yo nunca la veré en Colombia. Ojalá ustedes la pudieran ver. Y todos quienes deben pagar, pagarán impuestos. Y todos los que se los roban debieran estar en la cárcel. Entonces, pero aprendimos que mientras más le roba el Estado, y simplemente confundimos una cosa, y es que yo no pago impuestos porque se los roban. Son dos cosas diferentes. Entonces, solución, quemar el país. No, mentiras. La solución la tienen ustedes eligiendo bien. Entendiendo que ese por quienes ustedes votaron o a quienes ustedes eligieron, no les puede cumplir. Comenzando por eso. Hay que ser realista. Lo que les ofreció. Y tenemos que cambiar el chip. Porque yo voto, eso se llama compra de votos, porque cuando esté allá, le doy un contratico. Lo hacen los de la izquierda, lo hacen los de la derecha y lo hacen los del centro. ¿Por qué? Porque la administración pública se mueve así. La administración pública tiene contratos y yo a quién le doy el contrato, a quién favorezco en el contrato, pues a mi amigo. ¿A quién nombro? A mi amigo. Y ese, es decir, voy a utilizar un término feo, todo circo anda con sus payasos. Yo no voy a pretender, o nadie va a pretender que un gobierno de derecha nombre de ministro de Hacienda a una persona de izquierda. O que un gobierno de izquierda
nombre como ministro de Hacienda o como ministro de Relaciones Exteriores o como ministro del Exterior a uno de la derecha. Eso es imposible. No sé si alguno de ustedes haya hecho incursión en la política. Hace un rato, antes de entrar a clase, estaba hablando con un muchacho de la ESAP, que es alcalde local de una localidad de Bogotá. Es estudiante, es egresado de la ESAP. Tiene más cartones que un tugurio. Estudió economía en la Universidad Nacional, hacía administración pública y economía en la Nacional. Muchacho brillante. Ya está estudiando una maestría, hizo una especialización en Argentina a distancia. Sí, muchacho tendrá 28, 30 años, es un chino. Ya está haciendo una maestría en la Universidad de Externado. Y me dice, profesor, yo no me imaginé lo que tengo que ver aquí en la alcaldía local de tal barrio, de tal. Decía, es que me acuerdo de lo que usted decía en clase. Entonces es muy distinto eso que ustedes ven ahí, porque yo les decía con sorna, y pues, seguramente mal hecho, porque yo les pregunté a ustedes cuando llegaron, cuando comenzamos, ¿usted qué piensa hacer? Y creo que Diego Andrés fue el que dijo, es que yo sé que la administración y yo quiero cambiar. Yo le dije, sí, todos llegaron. Qué bueno que tenemos eso, qué bueno que cuando uno es joven piensa como ustedes, que uno lo puede cambiar y lo puede cambiar ya. Y resulta que los años le van diciendo que los cambios no son tan rápidos como uno quiere y tal vez nunca lleguen durante nuestro transcurso de la vida. Me volví filosófico, me puse filosófico. Pero no, eso es lo que les quiero. Me parece bien eso, que tengamos. Lo único que les pido es que el aprendizaje se logra leyendo. Les voy a pedir, Diego, usted es el que a todos que los veo interesados en el tema de esta reforma tributaria. Yo no sé si se pueda, porque ahora le ponen límites a los artículos que uno lee. El Tiempo de ayer, periódico de derecha, pero pues hay que leerlo y de vez en cuando tiene cosas buenas. Hay un artículo, no de un columnista, sino de una persona que se llama Mauricio Santamaría. ¿Quién es Mauricio Santamaría? Mauricio Santamaría fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, fue director de FEDesarrollo. Es un estudioso de la economía en el país, es un referente. Hizo un artículo donde explica algo de lo que yo les estoy contando, parte de lo que yo les digo, pues la información yo la busco. Entonces, me gustaría que leyeran ese artículo. Se llama, no sé, El Tiempo de ayer, Mauricio Santamaría, porque en la edición impresa que yo la tengo no aparece. Aparece fue en la edición digital, Y en El Espectador, un profesor de la Universidad Javeriana, es un peruano que lleva como 20 años en el país, que fue el director del Banco Central del Perú, que trabajó con el Fondo Monetario Internacional. El profesor César Ferrari también hace un análisis atinente a esto. Sí. Y si les gusta más, todos los domingos hay un ex candidato presidencial que se formó para ser candidato, que su abuelo lo preparó para ser presidente de la República y que ya no será presidente de la República. Es el señor Germán Vargas Lleras. El Germán Vargas Lleras es el mayor opositor al gobierno, aunque creo que contribuyó a votar por él, en el tema de la reforma tributaria. Escribe todos los domingos. Yo creo que se puede encontrar. Y lleva 4 domingos destrozando la reforma tributaria. Porque pues detrás de él está tal vez el hacendista
más conocedor que hay en Colombia, que es un señor que se llama Santiago Parto, que conoce de eso, y es asesor de Vargas Lleras en los temas de la tributaria. Entonces, si queremos información sobre eso, busquémosla ahí. Dayana, que estés bien. Entonces me gustaría que leyeran eso y si tenemos algo, pues lo comentamos en la próxima clase. Yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer en este momento. Por favor, cuídense y muchas gracias por la cháchara y por la participación de todos. Diego, Sebastián, me hubiera querido que más participáramos y que no fuera acá prácticamente un monólogo. No, pero ahí le estamos prestando atención, profe. Ah. La charla. Sí, profe. Gracias, Franklin. Esperaba que Franklin interviniera más, pero gracias y nos vemos el lunes. Es que yo intervine en la clase pasada y me dio muy duro, por eso ya no. No, mentiras, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Feliz día, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, Gracias, que estén profe. bien. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, a ustedes. Sebastián, entonces, ¿qué está haciendo? Sebastián.